Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a esta sección Europa desde Israel con Pascal Roa para ver cómo se observa y cómo se analiza y cómo se siente lo que está pasando en Europa desde Israel. ¿Qué tal, Pascal? Hola, Jorge, muy bien. Bueno, hemos visto en las últimas semanas no solamente algunos atentados de los cuales vamos a hablar, sino también temas vinculados al antisemitismo, especialmente en la zona de habla francesa. Uno de los casos más impresionantes quizás fue el llamado caso Halimi, que coincide en el apellido con otro caso famoso del año 2013, pero estamos hablando de una señora de 65 años que fue torturada y asesinada en su vivienda en París, ¿no? Sí, efectivamente, es un caso que remonta a principios de abril, el 4 de abril de este año, y tiene el mismo apellido que Ilan Halimi, que fue asesinado por motivos antisemitas en 2006, que también causó mucho revuelo en Francia. Aquí es un caso del que se habla mucho en Israel. Por supuesto, se ha hablado mucho en Francia, y aquí la comunidad judía francesa es muy presente, muy numerosa y muy activa, así que se ha comentado bastante. Y el tema principal es que aquí, como en Francia, no se entiende por qué el carácter antisemita de este ataque no haya sido reconocido. Esta persona era religiosa, tenía una mezuzá en su puerta, y según los testigos y según los abogados del caso, la persona que le atacó ya había proferido, ya había dicho cosas antisemitas en contra de ella, en contra de su hija, como judía de mierda y cosas y otras lindeces. Entonces, causa muchos interrogantes. No se entiende por qué la justicia no haya declarado este ataque como carácter antisemita. Y si se declara antisemita, entonces las instituciones representativas de la comunidad judía en Francia se constituirían acusación particular. Pero mientras si no se declara como un ataque antisemita, no se pueden personar como una acusación particular en este caso, ¿o no? En este caso no. Pero bueno, no es el único motivo por el cual las instituciones judías como el CRIF, el comité representativo de las comunidades judías, quiere que se declare como antisemita, sino porque plantea un problema de fondo, y que es que en Francia la sociedad y las autoridades parecen reacias todavía a reconocer ese antisemitismo de los barrios, de la banlieue, ese antisemitismo musulmán, para llamarlo así. Uh-huh. Y porque en el imaginario colectivo el antisemitismo en Francia todavía está casi únicamente relacionado con la extrema derecha. Entonces las mentalidades no están evolucionando, y se ve que también por parte de los tribunales es así también, ¿no? Uh-huh. Bueno, y de lo que sí está vinculado con la extrema derecha es este cómico francés Dieudonné, que acaba de ser condenado en Bélgica. Sí, pero Dieudonné no solo tiene muchos seguidores partidarios en la extrema derecha, sino también en la extrema izquierda, y sobre todo por parte de los defensores de las teorías varias del complot, y él es uno de esos que los comportan, que los mueven. Sí, es una noticia de la que se ha hablado también aquí, porque se sigue de cerca lo que hace desde hace varios años, y es una pena de prisión incondicional que ha sido sentenciada en Bélgica por la Cour de Casación, es decir, el Tribunal Supremo de Bélgica. O sea que ha habido varios recursos después de una acusación contra él en 2012, cuando dio un espectáculo en la región de Lieja, donde proferió un montón de
de declaraciones antisemitas y negacionistas y revisionistas. Entonces, después de todos esos recursos, ya la Corte Suprema decidió darle 2 meses de prisión incondicional más una multa, y no se sabe todavía cuándo entrará en prisión, pero esto causará o sea, podemos decir que es un logro por parte de la justicia belga en este caso. Uh-huh. Él es francés, no obstante, ¿no? Sí, tiene nacionalidad francesa, sí, efectivamente. Y fíjate que se ha presentado como en cada elección, se ha presentado en las legislativas, ya se presentó varias veces para otras elecciones legislativas, también europeas, y aquí se presentó en el departamento de l'Essonne, en el sur de Francia, y no pasó la primera vuelta, no pasó a la segunda vuelta, creo que cosechó 3 o 4% de los votos, así que... Con el partido de Marine Le Pen, ¿no? No, se ¿No? presentó... No se presentó con ese partido, se presentó de forma autónoma. Ah, pero sí que tenía vínculos con Marine Le Pen, ¿no? Él tiene efectivamente vínculos con Le Pen, pero con el padre, con Jean-Marie Le Pen, más que con la hija. Ajá. Porque el padre, Jean-Marie Le Pen, es padrino de uno de sus hijos, fíjate. Bueno, y él es el cómico, por llamarlo de esa manera, que entre otras cosas inventó una especie de saludo nazi que es, pero no es, ¿no? Sí, es el saludo de la quenelle. La quenelle es una especie de embudo, de salchicha, bueno, de embudo de Lyon, de la región de Lyon, muy conocido en Francia. Y es como un saludo nazi, pero a la inversa. Es decir, que en vez de poner el brazo en alto, lo ponen en bajo, pero haciendo el mismo gesto que el saludo nazi, pero hacia abajo. Y se ha popularizado también porque varios artistas y deportistas, como uno que pasó por el Real Madrid, Anelka, lo hizo y lo subió en las redes sociales. Así que tiene partidarios también, gente que está en contra del sistema, del establishment, y él es un poco la voz de estas personas diciendo que, bueno, todos los malos de la tierra vienen de los judíos. Uh-huh. Otro tema que también tiene que ver con el mundo francófono, al menos en parte, también con el mundo alemán, digamos. Es un documental que, por lo que hemos oído, pues la cadena Arte encargó un documental a unos jóvenes alemanes para que estudiaran el tema del antisemitismo en unos países muy concretos como Suecia, Noruega, Grecia, Hungría y Reino Unido. Pero después resulta que, por una parte, hicieron algo distinto y por otra parte el resultado fue escandaloso, ¿no? Sí, personalmente no he visto la película. Me he informado a través de varios medios de comunicación y también aquí en Israel se ha comentado esto, en Jerusalem Post, por ejemplo. Y ese documental al final se emitió ayer en Alemania y en Francia. En la cadena Arte, porque Arte se vio presionada y obligada de una cierta forma por su socio alemán, que es la ARD, la cadena pública alemana. Hay que saber que Arte se financia tiene financiación pública por el gobierno francés y el gobierno alemán a partes iguales, y el socio de Arte en Alemania hizo presión porque causó mucho más revuelo esta decisión de censurarlo, desde el principio. Hubo mucho más presión en Alemania, y entonces su socio público, ARD, decidió programarlo ayer, el 21 de junio, y Arte también lo presentó en su parrilla, pero sin que esa decisión viniera de sus órganos propios. Entonces, este documental, que se llama Las nuevas caras del antisemitismo,
efectivamente, aparentemente se salió un poco del guión porque no abordaba todos los países que la dirección de arte quería que abordase, pero sin embargo las críticas fueron muy lejos contra ese documental diciendo que era pro-israelí. Y, en una entrevista de los directores del documental en el Jerusalem Post decía, ¿cómo es posible decir que un documental sobre el antisemitismo sea pro-israelí? Es una cosa un poco rara, un poco antagonista, un poco que sale un poco del guión, digamos. Entonces, bueno, se ha programado y de fondo, una vez más, parece ser que es la denuncia del antisemitismo de izquierdas y el antisemitismo musulmán que todavía no consigue permear en las altas esferas y en la televisión, en una televisión pública como arte. Es la conclusión que podemos sacar de esto. Y aparte porque los que respondían de forma, como tú me mencionabas, de antisemitas, no solamente eran de esos países, ¿no? Había también de otros países de Europa. Sí, o sea, se concentraron en Hungría y en Alemania y en Francia, pero creo que la dirección quería que se concentrasen en otros países también. Y que se concentrasen en la extrema derecha. Eso era el objetivo. Exactamente. Una vez más, vemos el mismo esquema del que he hablado en el caso Halimi. Es un tema de debate muy interesante, me parece. Como que es mucho más sencillo pensar que el antisemitismo viene de la extrema derecha, incluso en el siglo XXI, cuando sabemos que tiene muchas más ramificaciones. Y ese documental, esa censura del documental pone de relieve esa reacción y esta voluntad de no enseñarlo y de pensar que se saca de quicio. Y no lo es, no se saca de quicio, es la realidad. Y por último quería comentar contigo algo, porque también dentro del mundo, digamos, francófono, ya no en el tema de antisemitismo, pero en el tema de terrorismo yihadista, estábamos ya acostumbrados a ver, desgraciadamente, muchos atentados también en Francia, también en Bélgica, aparte de los que hemos visto, por ejemplo, en el Reino Unido o en Alemania. Pero por primera vez, creo yo, en el atentado de la estación central de trenes de Bélgica de esta semana, pues había un terrorista que hizo estallar una maleta, pero que no estalló muy fuerte, y antes de que hiciera estallar una segunda bomba, un soldado le disparó y lo mató. Sí, o sea, parece ser efectivamente que tenía un comportamiento sospechoso y después de que la mirada de varios policías y militares le impactaran, bueno, después de haber sido objetivo de esas miradas, entró en pánico y entonces hizo estallar, como tú dices, una pequeña carga que no provocó muchos daños y fue entonces cuando fue un soldado o un policía, no me acuerdo, que lo mató. Y he estado pensando en otros casos en Europa y efectivamente creo que puede ser el primero. No se ha comentado esta parte de la noticia en los medios israelíes que yo he consultado, pero... No, me llama la atención porque justamente es algo que siempre se le echa en cara a Israel, incluso el último atentado o más grande en el que ha muerto un israelí, el de Jerusalén, en la puerta de Damasco, con la Guardia Frontera, con Adas Malka, la propia autoridad palestina salió a decir de que los israelíes habían cometido crímenes de guerra porque habían matado a los palestinos, cuando ahora en Europa empiezan
a tener las mismas instrucciones la fuerza de seguridad, porque evidentemente estos soldados no le disparó al terrorista porque estaba mal de la cabeza, sino porque tenía la autorización y la obligación de hacerlo, ¿no? Sí, yo te voy a confesar que, como sabes, voy mucho a Bélgica y hace poco pasé por esta estación y cuando veo a los militares ahí con su uniforme y con sus armas, no me lo creo. Es decir, parece que están ahí más de decoro y que no tienen la misión de matar a nadie. Entonces, me sorprendió que tuvieran esa reacción y por lo bueno, me sorprendieron por lo bueno. Uh-huh. Así que voy a cambiar mi forma de ver la próxima vez que pase por esa estación de tren, sí. Entre otras cosas, en ese atentado, el único que murió fue el terrorista, y esa es una gran diferencia con los otros atentados que han habido en Bélgica últimamente, o sea que sí ha servido. Y lo otro es que, a diferencia de, por ejemplo, los policías ingleses, los Bobby, que no llevan arma y que tienen que enfrentarse a gente que están disparando o acuchillando o atropellando gente, pues ya me dirás tú qué es lo que puede hacer, aunque alguien vaya vestido con un uniforme que diga que es el policía, ¿no? Sí, lo hemos visto desgraciadamente en los últimos atentados, en el último atentado con los cuchillos en Londres. Efectivamente, aquí en Israel vemos muy bien la diferencia entre la forma de abordar los ataques entre este país y los países europeos, pero también, desgraciadamente, porque ya tiene una tradición que viene de lejos aquí, y en Europa todavía les falta rutina para poder abordar esos ataques de la forma que hemos visto hace pocos días en Bruselas, efectivamente. Aquí se subraya mucho el hecho de que casi cada día hay un atentado en Europa. Muchos israelíes viajan a Europa pensando en que es mucho más peligroso viajar a los países europeos y a las ciudades, a las capitales europeas, que estar en este país, que quedarse en Israel. Y es un poco un asunto que da la vuelta a la tortilla, porque bueno, son novedades, digamos. Uh-huh. A pesar de que no son ataques siempre tan letales. Son ataques como hemos visto en París hace pocos días, en Bruselas el último, que son de baja intensidad, son un poco así sobre la marcha, pero mantienen ese nivel de peligrosidad que quieren alcanzar los terroristas, los que llevan el Qatar. Uh-huh. Bueno, Pascal, te agradecemos esta conexión, tus comentarios sobre cómo se ven las cosas que está pasando en Israel, en Europa desde Israel. Uh-huh. Y justamente esta última frase es la más representativa, cómo se ha dado vuelta la tortilla. Ahora los israelíes tienen miedo de viajar a Europa por el terrorismo que hay en este continente. Muchas gracias por habernos atendido y estaremos atentos a tu próxima comunicación. Un placer.